Delegaciones indígenas desde Ginebra deploran la actitud del ministro de Justicia del Perú en Naciones Unidas. Luego de 10 años de retraso en rendir su informe ante el Comité de Discriminación Racial, los días 3 y 4 de agosto del presente año, el Estado peruano fue sometido a un riguroso examen para verificar el cumplimiento de sus obligaciones contraídas al firmar el Convenio Internacional contra la Discriminación Racial CER. El Estado peruano mediante su ministro de Justicia Aurelio Pastor acompañado de su equipo de alto nivel se presentó con retraso de 4 períodos y para eludir su responsabilidad, demostró falta de capacidad para responder al examen, optó por denigrar a los pueblos indígenas en un discurso falto de técnica y de veracidad, pues se arrinconó en el caso de Bagua y sin desparpajo alguno culpó a los indígenas de la Amazonía que previamente los acusó que antes de los hechos de 5 de junio último habrían atacado un puesto de policía para asesinar con armas de fuego. Esta versión antojadiza causó estupor en la sala de sesiones del Comité contra la Discriminación Racial CER, cuyos miembros no se explican dicha versión por ser incoherente. Lo dijo por salir del paso, puesto que viniendo de un señor ministro de Justicia esta versión irrita e irresponsable es todas luces, falsa. Por tal motivo el informe oficial del Estado peruano fue desaprobado en el texto de conclusiones preliminares de esta audiencia internacional. Pero su más grave falta de responsabilidad de publicar dicho falso testimonio en su propio sitio web del Ministerio de Justicia, porque ninguna autoridad de justicia puede adelantar opinión sobre hechos que son materia de investigación pendiente y como abogado que es Aurelio Pastor a cargo de la cartera de Justicia ha incurrido en prejuzgar un hecho que está en manos del Poder Judicial y del Ministerio Público por lo que los delegados indígenas interpelaron al señor ministro y piden que los congresistas de la República procedan a la acusación constitucional que corresponde en este caso a fin de que Aurelio Pastor sea destituido ipso facto de su cargo de ministro de Justicia y su desáforo del. Ante los ojos del mundo el Perú ha quedado en ridículo a causa de este elemento de gobierno que, no respeta la majestad de los organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil y los pueblos indígenas merecen ser desagraviados de este entuerto, que no hace más que demostrar en el Perú el principal autor de discriminación racial es el propio Estado y que no respeta a los derechos humanos. En efecto, a lo largo de los 2 días de examinación la delegación encabezado por el aprista Aurelio Pastor no respondió ninguna de las 100 preguntas que le cuestionaron los miembros del Comité de Discriminación Racial ni las preguntas que formularon los pueblos indígenas en sus respectivos informes paralelos. Frente a este ministro de Estado, la opinión pública internacional ha respondido condenando el cinismo con que depuso ante una audiencia tan seria y de gran alto nivel que una vez más constató la negativa del Estado a afrontar con seriedad el tema de la discriminación racial en el Perú. La sesión del Comité de Discriminación Racial CERD iniciada el 3 de agosto concluirá el 28 de este mismo mes, y en caso que el Estado peruano no cumpla con responder las 100 preguntas hasta dicho plazo, se le requerirá un informe complementario después del cual será sancionado previo informe a la Asamblea General de Naciones Unidas. En consecuencia, el primer paso de todo este proceso de examen ha sido negativo por el gobierno mostrando una vez más una imagen que desprestigia al Perú y que pone en riesgo la estabilidad democrática de la sociedad peruana en su conjunto.